El verdadero peligro no es perder la magia, es descubrir quién la controla. La historia continúa en el infierno, con un mensaje que dice: al inicio de todo, había amor. Cersei juega en la playa con una bebé, Diana, cuando en eso una diosa emerge de las aguas, su largo cabello cayendo hacia adelante y las manos entrelazadas con calma. Sin hacer ruido, le pide a Cersei que no diga nada, y sorprende a Diana, quien se mueve y chilla, dejando escapar un leve grito de alegría. La diosa finalmente la saluda, diciéndole: Hola, mi pequeño bomboncito. ¿Y qué hiciste hoy, niña querida? De repente la imagen cambia, y vemos el rostro de la diosa con los ojos brillando con intensidad, que exclama: Despierta, Diana. Nos movemos al presente, a la tierra. Diana se despierta y exclama el nombre de la diosa: Afrodita. Diana se había quedado dormida junto a un riachuelo. Los animales se congregan alrededor de ella, haciendo recordar a Blancanieves. Pegaso permanece alerta junto a ella. Diana se incorpora lentamente, repite el nombre de la diosa y añade que algo se acerca. Nos movemos al Herion. Diana se encuentra con Ferdinand y Petra. Él pregunta si todo está bien. Diana responde con calma que solo es una sensación, quizá una advertencia. Ferdinand insiste, preguntando si hay algo que deban hacer. Diana dice que aún no, y luego pregunta si se perdió la partida de Tyler. Ferdinand explica que no querían molestarla. Diana observa que ahora está tranquilo, con el último de los refugiados del laberinto reubicado. Ferdinand responde que no todos se han ido, todavía están ellos. Diana coloca una mano sobre Ferdinand y Petra, recordándoles que este es el hogar de ambos durante todo el tiempo que deseen. Ferdinand le pregunta si quiere ver la audiencia del Senado. Ella descarta la idea, diciendo que no hay necesidad, y se marcha. Ferdinand le dice a Petra que quizá deberían preparar algo para que Steve coma, pero se pregunta qué querría comer alguien antes de asistir a una audiencia del Senado. Nos movemos a Washington, D.C., en el presente. En el Capitolio se lleva a cabo la audiencia. El senador White pide a la sala que se calme, mientras se dirige directamente al coronel Trevor. Sus preguntas avanzan, acusando a Steve de servir a dos amos, sugiriendo un conflicto entre su juramento a los Estados Unidos y su obediencia a una inmigrante extranjera en el campo de batalla. Steve está sentado frente a él, sereno. Responde que siempre ha intentado servir y proteger al pueblo estadounidense. Explica que en la playa solo hubo una persona que entendía lo que estaba ocurriendo y que hizo todo lo posible por ayudarla a resolver el problema. Mientras continúa, Steve enfatiza el resultado. A pesar de la locura de ese día, no se perdió ni un solo civil ni un solo soldado. Afirma claramente que, sin Wonder Woman, el resultado habría sido muy diferente. El senador White interrumpe, centrándose ahora en los nombres. Pregunta si ella tiene un nombre real. Steve responde que tiene muchos nombres, pero que Gateway City ha adoptado Wonder Woman. Y dado que la audiencia trata sobre los eventos de Gateway City, ese nombre es apropiado. El senador presiona más, enumerando títulos más oscuros. Princesa del Infierno, Bruja de la Isla Salvaje, y pregunta si esos son nombres no oficiales. Luego deja de lado el tema de los nombres y retoma la discusión inicial. Pregunta directamente si Steve desobedeció a un oficial superior. Steve responde con firmeza que no lo hizo. Presionado de nuevo, explica que su superior, en su juicio, reconoció que Diana comprendía la situación mejor que cualquiera de ellos, por lo que no le dio ninguna orden. Diana acababa de derrotar a un monstruo del tamaño de un edificio y a todos sus esbirros. Steve afirma que había pruebas claras de que Diana era precisamente la solución que necesitaban desesperadamente. Tras los eventos de Gateway City, se propuso a sí mismo como enlace entre Diana y el ejército de los Estados Unidos. El senador replica que no ha oído hablar de tal puesto. Steve responde que, debido a que el gobierno insiste en ver a Diana como poco más que un arma, casi de inmediato lo dejó. Ningún hombre, dice, puede servir verdaderamente a dos amos. Si el gobierno de los Estados Unidos está equivocado, entonces se encuentra en el lado equivocado de la historia. Declara que él estará en el lado correcto, el mismo lado en el que Diana siempre estará. Concluye afirmando que ha pasado su vida aliado con la justicia. Si los Estados Unidos se oponen a Wonder Woman, entonces, en su opinión, ya no están del lado de la justicia. Finalmente, se da la vuelta y se marcha, añadiendo que si el senador quiere volver a hablar con él, necesitará una citación. Nos movemos al Área 41, en el presente. En un laboratorio subterráneo, una mujer de apariencia alienígena yace sobre una camilla metálica.
Alberts, uno de los trabajadores, le confirma a Verónica Cale que sus signos vitales se mantienen estables. Verónica observa la escena y pregunta por el parásito, refiriéndose a Absolute Starro, a quien mantienen atrapado en un contenedor. Como comentario, en el universo principal de DC, Starro es un conquistador alienígena con forma de estrella de mar que usa esporas para obligar a las personas a obedecer. Alberts responde que funciona con normalidad y que la mujer estará lista, pero advierte que no habrá control directo sobre ellos, especialmente si se los despliega en zonas con civiles. Verónica no se inmuta, afirma que es consciente de los riesgos. Alberts intenta insistir, señalando la ausencia de control. Verónica se adelanta. Explica que el parásito no sirve para controlar la mente, sino como un arma brutal, un instrumento para destruirlos si se desvían demasiado del objetivo. Añade que el parásito se degradará rápidamente si no regresan, convirtiéndose en una sentencia de muerte, y que ese proceso puede acelerarse si es necesario. Firme e implacable, Verónica agrega que el miedo es la palanca que lo mueve todo. Alberts plantea una duda. ¿Qué ocurrirá si no sienten miedo? Verónica responde sin vacilar que lo sentirán. Se inclina sobre la figura inconsciente y afirma que, aunque Wonder Woman es muchas cosas, ella es mucho más aterradora. Alberts, inquieto, pregunta por qué debe ser esta noche, señalando que hay civiles y que habrá heridos incluso si todo sale bien. Verónica lo mira con frialdad y le pregunta si realmente sabe dónde trabaja. Declara que el evento en sí es el objetivo. Mientras se retira, le recuerda que matar a Wonder Woman es, por supuesto, la prioridad número 1. Pero antes hay muchas paradas horribles en el camino hacia su derrota y su muerte. Y una de las mejores es destruir su buen nombre. Añade que aprovecharán para demostrarle a la ciudad que ella no es lo que finge ser, que pone en peligro a todos solo con existir, y más aún con sus acciones. Con una última observación despectiva sobre la nueva ala del museo, ordena que todo esté listo para el momento del corte de cinta. Nos movemos a las afueras del Museo de Historia Natural de Gateway City, que se abre ante una multitud reunida en la alfombra roja. Los flashes estallan mientras Diana aparece, avanzando con calma. Lleva puesto unos zapatos de taco, un vestido negro que deja ver media pierna, y tiene un escote en medio del pecho. Además, en la mano sostiene una pequeña cartera con la marca de Wonder Woman. Pegaso la acompaña, y ella apoya una mano sobre él. Desde todos los ángulos surgen voces superpuestas que corean su nombre. Le piden que mire hacia ellos, que se acerque. Algunos gritan su amor y su fe, otros reaccionan con asombro puro. Incluso alguien pide que lo lleve al infierno. Las cámaras se acercan, capturando cada gesto, cada destello. Bárbara la coge de la mano. Diana se gira hacia ella y le dice que se ve divina. Bárbara le comenta que hay muchísima gente deseando conocerla. Le pide que la acompañe, mientras ambas se disponen a avanzar juntas entre los focos y la multitud que las observa. Luego, en el lugar de la ceremonia de inauguración, Diana se dispone a cortar la cinta roja. Las voces se superponen sin descanso. Gritos de admiración, comentarios exaltados sobre su altura, su vestido, su cabello. Decenas de manos se alzan, teléfonos brillan, flashes estallan una y otra vez. Luego de cortar la cinta, se despide de todos e ingresa al museo mientras reflexiona sobre el peligro de esa adoración, el poder que encierra, la tentación que se siente de forma casi física. Bárbara se mantiene a su lado mientras ambas descienden y atraviesan el vestíbulo repleto de invitados. Diana pregunta si Steve, Eta y Gia ya han llegado. Bárbara le responde que ya están dentro. Diana le dice a Bárbara que todo es muy impresionante. Bárbara explica con orgullo que la colección es el resultado de años de trabajo y que hasta la llegada de Diana nunca había logrado convencer al consejo de que alguien estaría realmente interesado en ella. El majestuoso vestíbulo del museo se abre en toda su amplitud, dominado por una colosal estatua. Invitados vestidos de gala se dispersan entre vitrinas y ruinas antiguas reconstruidas, mientras la luz del atardecer se filtra por los ventanales superiores. Bárbara y Diana avanzan juntas. Bárbara comenta cómo esa perspectiva, la del museo y su propósito, ha cambiado desde la llegada de Diana. Diana le agradece sinceramente a Bárbara todo lo que ha hecho. Confiesa que, salvo por el tiempo que pasó con Ayo, es lo más cerca que se ha sentido jamás de su hogar perdido de Themyscira. Steve se acerca a Bárbara para felicitarla. Bárbara le agradece con una sonrisa y lo felicita a su vez por su audiencia en el Senado, señalando que fue toda una experiencia. Diana observa unos relieves antiguos y comenta que no se sienten griegos, pero que le resultan extrañamente familiares. Bárbara le explica que cree que representan a sus hombres pez del laberinto,
y añade que podrían ser los Kappa de la leyenda japonesa, a veces llamados los Kappa del Pacífico. Diana fija la mirada en otra figura tallada y pregunta por la mujer representada. Bárbara responde que es su reina. Esta es la mujer que vimos recostada en la camilla del área 41. A unos pasos de distancia, Steve pregunta si alguien quiere más champán. Diana acepta, y Bárbara también. En ese mismo instante, Diana se detiene. Su expresión cambia bruscamente mientras sostiene la copa. Balbucea que algo no va bien. Se lleva la mano a la cabeza, pierde el equilibrio y deja caer el champán, que se hace añicos contra el suelo. Diana se desploma. Bárbara reacciona de inmediato, sosteniéndola. De rodillas junto a Diana, llama a Steve para que regrese. Nos movemos al pasado, a la Wild Isle, la isla salvaje. En un terreno agreste y abierto, Diana se enfrenta a una figura imponente. Ambas empuñan armas brillantes mientras el suelo se levanta bajo el choque de sus movimientos. La adversaria le advierte que no es lo bastante rápida para esquivar su ataque. Diana, con el rostro manchado de su propia sangre y la mirada fija, responde que eso ya se verá. El combate se reanuda, y Diana consigue evitar el ataque dando un potente salto hacia atrás, en un estallido de fuerza y tensión que queda suspendido en la memoria. Diana sonríe y le pregunta si aún piensa que no es lo suficientemente rápida. Su adversaria reconoce que no lo ha hecho mal. Diana aprovecha el intercambio para hablar. Pregunta por qué ella ya no viene a verla. Su adversaria le pregunta a quién se refiere. Diana insiste, dando a entender que sabe perfectamente de quién habla. Mientras cruzan armas, Diana agrega que se refiere a la única que ya no vuelve allí. El choque entre ambas se intensifica, mientras la adversaria replica que no sabe por qué ella hace lo que hace. Diana, frustrada, insiste una vez más. Le pide que se deje de babosadas. Luego le lanza una propuesta directa. Si logra vencerla, quiere una respuesta. Su adversaria acepta el trato, y luego suelta su arma. Diana le pregunta qué está haciendo, pero no necesita recibir una respuesta, ya que lo ve con sus propios ojos. Su oponente se transforma en una figura monstruosa, una bestia blanca y colosal, con cabeza y cuerpo de tigre, pero con cuernos saliendo de su frente, gusanos de su cuello y una enorme serpiente como cola. El impacto es brutal. Diana sale despedida por los aires y golpea el suelo con violencia, soltando un gemido de dolor. Intenta incorporarse, jadeando, pero la criatura se lanza sobre ella. La serpiente intenta clavarle los colmillos, pero Diana la atrapa con ambas manos con un movimiento vertiginoso. Luego de acabar con la serpiente, Diana levanta la mirada y le dice a su oponente: Pensaste que iba a lanzarte lejos, pero no. Te quiero cerca. El combate alcanza una cercanía brutal. Diana golpea a la bestia con fuerza y luego la arrastra por la cola, pero la criatura se incorpora y contraataca. Lo que se ve después es una sucesión de puñetes, patadas, agarres, rugidos, gemidos y sobre todo, sangre. Sangre por todas partes. La lucha se vuelve feroz e íntima, sin espacio para huir. El combate ha terminado. Diana permanece en pie sobre el cuerpo vencido de la bestia blanca, apoyándose en su arma contra su cuello. Declara que el día es suyo y exige la respuesta prometida. Su oponente retoma su forma humana y, resentida, le responde que un mal ganador es peor que un mal perdedor. Diana replica con dureza, preguntándole qué sabe ella, qué sabe Artemis, acerca de perder. Artemis sisea, recordándole que no deben pronunciar sus nombres ahí. Diana no retrocede. Le repite la pregunta que la consume: ¿por qué ella no viene a verla? Artemis se muestra incrédula, molesta de que Diana haya gastado su victoria en algo así. Le responde que quizá no viene porque Diana ya no tiene nada más que aprender de ella. La afirmación sacude a Diana. Dice que no tiene sentido, que uno de sus recuerdos más tempranos es haber aprendido de ella que el amor es más poderoso que cualquier cosa en la tierra, y también más peligroso. Artemis se burla con desdén. Diana le pregunta si no está de acuerdo. Artemis responde que no, que cada una cree ser la mejor, la más peligrosa, lo que sea, y que no se puede confiar en ellas mismas para juzgar eso. Diana reflexiona mientras se aleja unos pasos. Reconoce que eso parece cierto, pero añade que también lo es lo que ella dijo. Artemis, ahora de pie, la observa y le pregunta por qué todo eso le afecta tanto. Diana responde sin girarse que no se siente preparada. Luego se deja caer, agotada, confesando que simplemente la extraña. Tumbada sobre la arena, añade que ninguna de ellas le dice nunca nada que sea realmente real. Artemis se sienta junto a Diana y replica que eso no es cierto.
hace una pausa y se corrige. No es del todo cierto. La escena se diluye. La imagen se llena de luz rosada y una presencia distinta irrumpe. Es la diosa Afrodita, quien, como lo hizo en el bosque, le ordena a Diana que despierte. Diana despierta sobresaltada en el suelo del museo. Al abrir los ojos, lo primero que murmura es el nombre de la diosa, pero Bárbara, inclinada sobre ella, responde con desconcierto que no. Aún aturdida, Diana pregunta cuánto tiempo ha estado fuera. Bárbara le explica que apenas cayó al suelo, que simplemente se desplomó, y le pregunta si se encuentra bien. Diana responde que sí, pero su mirada revela otra cosa. Mientras se incorpora, una inquietud se apodera de ella. Pero algo ha pasado. Hay algo ligeramente mal. Es mi magia. No puedo acceder a ella. Pero mi brazo, si de verdad estuviera completamente desconectada de la magia, creo que desaparecería. Pero está aquí y se siente bien. ¿Qué significa esto? Algo terrible está a punto de pasar. Bárbara le ofrece agua, intentando ayudar, mientras Steve pide a la gente que se aparte y le dé espacio para respirar. Diana le pide a Steve que saque a Bárbara de allí, y también a Eta y a Gia si logra encontrarlas, mientras algunos en el museo comienzan a notar algo que ha aparecido sobre ellos. Una explosión sacude el interior del museo. El estallido rompe cristales y muros, y una nube de energía azulada se apodera de la zona más alta del lugar, retorciéndose en el aire como humo vivo. Fragmentos de roca y polvo caen desde lo alto, mientras el estruendo resuena por toda la sala. El pánico se desata de inmediato. Invitados y personal huyen en todas direcciones. Gritos, carreras, cuerpos empujándose para escapar del epicentro del desastre. Diana avanza en dirección contraria, firme y concentrada, atravesando la marea humana que huye. Su vestido negro contrasta con el desorden que la rodea mientras fija la vista en la fuente de la explosión, y piensa: sea lo que sea esto, debe estar conectado con el bloqueo de mi magia. Pero, ¿quién podría? La respuesta no se hace esperar. Hola, preciosa. Me alegra verte en este plano de existencia. Soy Satana, y este es el Suicide Squad, el escuadrón suicida. ¿Lista para hacer esto? Ahí vemos a Absolute Satana, vestida con su traje negro de mallas, junto con los otros especímenes del Área 41, Absolute Garganta, Absolute Cheetah, Absolute Kappa Queen, y nuestra ya conocida Absolute Dr. Poison. Con esto queda confirmado que Bárbara no se convertirá en Cheetah, al menos por ahora. Diana alza la vista, los ojos abiertos y fijos. Ante la propuesta de Satana, responde con una negativa tajante, pero recuerda lo que Satana dijo en el número 14 de esta serie. Intenta reconstruir las palabras exactas que oyó antes. Las sílabas reaparecen distorsionadas, flotando en su memoria como un eco. Aenib uoi ot em, elif ni im, ekneserep, ruoi esiop si enib enola. Está al revés. Te ato a mí mientras estés en mi presencia. Tu voz es solo mía. Ella ató mi magia a la suya. Ahora controla mi magia. La energía mágica envuelve la sala como cintas luminosas que se cierran alrededor de Diana. Satana se acerca hasta quedar frente a ella y le dice: creo que ya te diste cuenta, ¿verdad, preciosa? Ella te subestimó, pero yo no. Me pregunto qué deberíamos hacer primero con tu magia. Finalmente, mientras Diana permanece inmóvil, los puños apretados, los ojos fijos en Satana, consciente de la amenaza inmediata, se nos cuenta que en el próximo número veremos: cuanto más grandes son, más duro caen. Y así terminamos con Absolute Wonder Woman número 16, con guión de Kelly Thompson y arte de Haydn Sherman. Apoya a Ariuse Comics con un me gusta, suscríbete y dime qué te pareció este número. Gracias. Saludos a Honey Badger 117. Nos vemos en el próximo video.